El presente documental, titulado Modernidad, Violencia y Etos, una Cali examinada, resulta de un trabajo arduo y sesudo en la asignatura Medios de Comunicación y Manipulación de la Opinión Pública, electiva ofrecida por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. La intención, entonces, es analizar críticamente nuestra contemporaneidad, lo cual implica, indudablemente, una reflexión sobre la violencia, pero, al mismo tiempo, un discernir sobre el concepto de etos, o dicho de otro modo, sobre la misma ética. El público encontrará, entonces, varios discursos en el presente documental. La filosofía, el psicoanálisis, el derecho, la sociología, la psicología y, por supuesto, la comunicación social darán su punto de vista sobre una ontología del presente. Esperamos que lo presentado sea bastante provocador como para generar la reflexión y la crítica. Modernidad. La dificultad que encontramos hoy constituye la ambigüedad fundamental a la que debe enfrentarse el pensamiento contemporáneo. Aquella descansa en la condena de los aspectos superficiales de la modernidad y en la reafirmación simultánea de su esencia. Se condena la interpretación que la modernidad hace de sí misma, mas sin rechazar su proyecto. En los años que siguen a la Segunda Guerra Mundial, la crítica a la Ilustración se refiere a la parcialidad de la razón moderna, es decir, a la incapacidad de la razón analítica, de comprender la irracionalidad del presente. En ella se hace tangible el factor adicional que comporta lo ético para nuestros tiempos. Jean-Paul Margot, profesor de la Universidad del Valle. ¿Cómo hace uno para salirse de una respuesta que se impone a uno? ¿Cómo contestar bien una respuesta? Uno puede correr para huir de la respuesta. O al contrario, decir, bueno, yo no puedo rehuir de esa respuesta, tengo que pensar un momentico. Si la respuesta nunca se enunció, si nunca fue presente a mi propia vida, si jamás la postuló, puede haber un momento de sorpresa, ¿sí? Entonces por eso huyo más bien, corro hacia una salida. Pero uno puede escaparme porque una vez que uno está en la conversión filosófica, pues no hay marcha hacia atrás. La filosofía lo arropa y esa inquietud de sí es una inquietud que tiene que ver con el otro. Lo que estamos haciendo en este momento es una respuesta en realidad. Es una experiencia bonita, provocada. No estamos preparados, no somos actores idóneos quizás, pero ya a través de este documental podemos ver aquí una experiencia renovada de lo diferente, digamos, a lo que es el aula de clase. Ahora bien, la filosofía no se inscribe solamente en una temporalidad de unas 2-3 horas en un salón de clase. O sea, uno viene con una inquietud filosófica antes de la clase y sale con esa inquietud después de la clase. No es propiamente filosofía, sino es mera información filosófica, más no filosofía. Y la filosofía implica una exigencia en relación consigo mismo y con los otros. Diferencia que en realidad existía desde la antigüedad. Los que solamente nos informan de filosofía, sin comprometerse con la información que enuncia, es decir, no está completamente a distancia de esa información. Y después reciben ustedes la información y verán qué hacen con ellos. Por el contrario, en vez de información, la primicia está dada sobre la formación. Y ahí hay algo muy curioso para nosotros. En los griegos, esa famosa alma, esa psique, es un contenedor espiritual y físico a la vez, algo muy extraño, muy asombroso. Y ese contenedor espiritual físico, hay un carácter somático en esa psique, es como algo que uno puede rellenar a través del discurso, del logos, del lenguaje. Es decir, que uno puede moldear este alma, moldear. Hay una cuestión estética, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar el mármol y también puedo trabajar el alma del otro, moldearlo. Y según lo que imprimo, obviamente los contornos del alma cambian. Y puede haber un momento en que el alma esté completamente persuadido de los enunciados que se producen precisamente porque sus contornos físicos están en consonancia con los contornos de un discurso propiciado. Y así hay formación del alma que implica formación del cuerpo. Si no creemos en esa idea del alma, entonces nos quedamos con la información. La información está presente también en la antigüedad. Y esa diferencia entre catedrático en filosofía y el verdadero filósofo existe en
desde la antigüedad. Y la filosofía es una conversión, es una exigencia, es una inquietud. Muy a menudo puede haber un momento sorpresivo que es como para uno mismo una especie de revelación, puede ser una revelación asombrosa sobre el mundo, ¿no? O puede ser una sensación placentera de un gozo de tipo casi cósmico. Yo hablo de ese tipo de experiencia. Algo se produce que nos inquieta y esa inquietud no está quieta precisamente. Así que no podemos decir que la temporalidad del aula de clase es exactamente la filosofía. Puede ser una experiencia filosófica, pero esta experiencia filosófica está precedido de algo y algo se prosigue después. Sin pasiones, sin emociones, sin sentimientos, no hay humanidad. Sin deseos y sin orientación de un objeto del deseo, inventado o real, pues tampoco hay humanidad. O sea, yo soy espectador, sufrido y al mismo tiempo actor de esa pasión en realidad. Y esa experiencia que se da desde el mitos y luego desde el logos, en realidad es constitutivo de la filosofía. Pero la filosofía, con su cultivo excesivo quizás del logos, rehuye de esas pasiones que son la marca de la singularidad humana, mientras que el logos nos trasciende y nos coloca, por lo menos desde Platón, en un plano de lo universal. La reacción de los filósofos a las pasiones es muy interesante. Hay toda una historia, intentemos un poquito en nuestro seminario de investigación de Aymon, precisamente hemos intentado marcar esa nueva historia de una especie de pasión filosófica, los filósofos de cara a la pasión, incluso los apasionados de cara a los filósofos. Las artes, en el campo de lo estético, que esa sensibilidad pasional provoca para nosotros una inquietud. La pasión no es un problema, término griego, sino ¿qué hacemos con la pasión? O sea, dar un sentido a la pasión es precisamente una cuestión filosófica, psicoanalítica, una cuestión artística. Decir que el hombre es un animal político, con Aristóteles, debe desdoblarse de que es un animal pasional que sufre y se sabe como animal pasional. Y entonces, en ello, nos libramos con ese culto del logos, nos libramos de la barbarie. Somos plenamente bárbaros, pulsional, emocional, y al mismo tiempo, al conocer los efectos positivos y negativos de esas pasiones, provocamos un distanciamiento sobre nosotros, que provoca a sí mismo otro imaginario, que sería como una respuesta individual y colectiva. Y eso es toda una historia, digamos, que va a la par con la cultura, precisamente. El escenario de la universidad podría permitir esto. Un hombre emocional que está preso, digamos, del presente, de la inmediatez, y los medios también reflejan eso, la televisión, los medios, internet, etc. Es como si entonces podíamos juzgarlo de manera muy positiva o de manera negativa, pero debemos inquietarnos por esto, o sea, inquietarnos por lo que nos rige. ¿Será que la universidad tiene que resistir? Entonces hay foco de resistencia en relación con la expresión del saber, la construcción precisamente del ethos. El ethos universitario es esto. Es no solamente un espacio, un campus, una arquitectura, que también es un indicio. La disposición del espacio arquitectónico implica una cierta ideología. Pero es ethos, es carácter, es decir, es la confrontación con el saber, una información pluridisciplinaria, pero que se entendía a partir de un lenguaje común. Podemos decir que ese lenguaje era razón,
un lenguaje, digamos, eso que eran las humanidades, digamos. Quizás ese lenguaje común ya no existe. Y entonces encontramos especialidades, saberes atomizados. Por lo tanto, no hay que olvidar ese gran ideal de un cultivo del alma, de lo que son las humanidades, y intentar promover esto que antes no era jamás puesto en cuestión, que iba de por sí con la misma universidad, es decir, el hecho de que estemos habitados por un lenguaje común que implicaba crisis, conversión, que no implicaba solamente el enunciado de un solo patrón de conducta. Y el ethos es esto, algo abierto y algo inquietante. Violencia. La violencia aparece por doquier y todavía no podemos explicarla o asumirla. La provocativa premisa del filósofo Slavoj Žižek, uno de los íconos filosóficos de la contemporaneidad, es que lo que vemos, la violencia ejercida por un agente identificable, es producido por una violencia oculta, la misma violencia que sostiene nuestro sistema político y económico, que tal vez no resulte obvia, pero para Žižek es la clave para comprender lo que de otro modo parecen estallidos irracionales de violencia. La barbarie es esto. Es una especie de experiencia que no se sabe como experiencia, que no se piensa. Entonces, una pasión que no es regulada pierde al individuo. Necesito de patrón de autoridad precisamente para transgredirlos. La transgresión, la prohibición requiere de una postura también y de un reconocimiento de normas, de autoridades. Ese juego entre normas y prohibición es el mismo juego que se encuentra en realidad entre patos y logos, entre la pasión constitutiva de la persona. Uno puede rehuir de ese elemento. Entonces, la diferencia entre esos bárbaros griegos y los que nunca están como bárbaros, en particular los persas, los medas, es que los griegos, como los bárbaros, sufren de sus propias barbaries, de sus pasiones, de sus pulsiones, pero conocen los efectos negativos y positivos de esas pasiones. Y al pensar estéticamente, moralmente, anímicamente, somáticamente, esto que uno prueba para sí mismo y para con nosotros. La pasión implica una alteridad, por ejemplo la cólera es dirigida hacia alguien o hacia algo, o hacia mí mismo, que implica un desdoblamiento. Cuando esto se piensa, esto es la cultura. Nos libra de digamos, de un movimiento sin salida. Y la cultura que emerge desde esa experiencia violenta y pulsional provoca un regreso a esos elementos y al mismo tiempo provoca un sentido para la acción, para la vida, etc. Y en eso no nos inquietemos. A pesar que estamos en el mundo de las emociones, sabemos que la cultura, que está muy en crisis, no dejará de ser una fuente de inspiración. Pues un conocimiento incluso superficial de la historia y una información somera de la actualidad dejan ver que la violencia no solo no tiene nada de inhumana, sino que es precisamente lo más característicamente humano. ¿Cómo puede ser que el animal racional por excelencia sea justamente el más sanguinario? La violencia es claramente de origen cultural y no natural, que toda cultura, sin excepción, es una cultura de violencia, que paradójicamente la cultura sin la cual el hombre no podría sobrevivir amenaza seriamente la supervivencia de la especie. El genocidio nazi fue un fenómeno prototípicamente moderno, que no se puede entender por fuera del contexto de las tendencias culturales y de los logros técnicos y científicos de la modernidad.
Sus componentes, lo que lo hizo posible, fueron todos triviales procedimientos rutinarios y en absoluto desbordamientos patológicos. Pues la maquinaria de la destrucción no era estructuralmente diferente de la organización de la sociedad alemana en su conjunto, ni de ninguna otra sociedad contemporánea. La maquinaria de la destrucción solo fue la comunidad moderna organizada para el cumplimiento de una función especial. Hoy en día, las ignominias de la cárcel de Guantánamo lo demuestran. No ha desaparecido ninguna de las condiciones sociales que hicieron que Auschwitz fuera posible. El exterminio sistemático y planificado fue la manifestación de las posibilidades latentes de la modernidad, que consiste en un crecimiento cada vez mayor de la violencia militar y en el uso ilimitado de la coacción mediante sistemas administrativos burocráticos. En una palabra, la modernidad del mundo racional de la civilización moderna fue la condición necesaria para el genocidio. Agamben analiza la anfibología de la palabra pueblo, que simultáneamente designa el sujeto constitutivo político, nosotros, el pueblo, con mayúscula P, en nombre del pueblo, mayúscula, y la clase social que de hecho está excluida de la política, el pueblo bajo, con P minúscula. Es como si lo que llamamos pueblo, entre comillas, pues con P minúscula, en realidad no fuera un sujeto unitario, sino una oscilación dialéctica entre dos polos opuestos. Por un lado, el conjunto del pueblo, con mayúscula, como un cuerpo político entero, y por el otro, el subconjunto del pueblo, con minúscula, como una multiplicidad de cuerpos necesitados y excluidos. Así, en el concepto pueblo, fácilmente podemos reconocer los pares categoriales que hemos visto que definen la estructura política original. La vida desnuda, el pueblo con minúscula. Y la existencia política, el pueblo con mayúscula. Exclusión e inclusión. Lo que trato de demostrar es que la violencia es de origen cultural. Cada organización social de alguna manera u otra trata de encauzarla, de manejarla, sí, por supuesto, pero de mantenerla viva. Hay muchas cosas, usted sabe muy bien, que no se pueden hacer sin por lo menos un uso moderado pues, de la agresión. Ninguna sociedad puede prescindir de la violencia. El problema es cómo la administra. Cómo puede de alguna forma u otra mantenerlo en la misma medida de lo posible bajo cierto control. Eso, por supuesto, es un sistema pues supremamente complicado. Es un asunto legendario de herencia de generaciones y generaciones. Eso es lo que en gran medida también se conoce como cultura, lo que se hereda, lo que es delegado, lo que es efectivamente transmitido. Llama la atención un poco y pienso ahora en el lugar que puede ocupar el tema de la dimensión ambiental, los aspectos que tienen que ver con un medio ambiente entendido hoy en una lógica capitalista como recursos humanos para favorecer materias primas en función de un capitalismo salvaje, de un capitalismo, digámoslo así, que no está pensando en un planeta. El medio ambiente entendido entonces como una mercancía, y en esa idea entonces como muchos pensamos que también se está generando una violencia contra las condiciones ambientales, un crimen ambiental, ¿cierto? De ahí que haya surgido en los últimos años el concepto de la necesidad de una justicia ambiental. Cuando uno mira el panorama nacional se da cuenta entonces, puede observar claramente esa relación entre agentes con intereses políticos desarrollando mecanismos políticos, utilizando incluso el Estado para favorecerse, ¿cierto? Generando a través de unos mecanismos de extracción y de unos modelos económicos extractivos implicaciones fuertes sobre esas condiciones ambientales que van a repercutir también sobre la vida de muchas otras personas, por ejemplo minería y contaminación de ríos y cómo eso afecta también a las personas, dando cuenta, ¿cierto?, de esas otras formas de violencia también que aparentan ser invisibles pero que son muy materiales y que son precisamente muy visibles. Me gustaría escuchar un poco qué piensa usted acerca de esa masacre ambiental y de la dimensión ambiental en el tema de la violencia.
El término de violencia cubre pues tiene muchas recepciones, hay muchos campos de aplicación. Y la violencia pues simbólica que llaman, eso no deja de ser violento, aunque no haya derramamiento forzosamente de sangre. Hay la violencia verbal de la que estábamos hablando hace un instante. Hay distintas formas de violencia psicológica, de que dicen, bueno, distintos tipos. Esta violencia ambiental, pues perfectamente me parece una utilización apropiada pues del término. Realmente es un saqueo, es decir, no nos limitamos, como Freud decía, a que nos utilicemos la naturaleza y la explotamos para nuestro beneficio y tratamos pues de mitigar sus efectos sobre nosotros, sino que nosotros también somos expoliadores y vamos saqueando y arruinando el medio ambiente. Tiene una consecuencia enorme, no simplemente sobre la naturaleza, sino los habitantes humanos en la zona o el sector de que se trata. Y incluso de zonas muy alejadas. Qué sé yo, el calentamiento global pues es un asunto que afecta a mucha gente, aunque la causa se sitúe probablemente en gran medida en todos los países pues industrializados del norte. De manera que indudablemente eso es un tema muy legítimo pues de estudio, y concebirlo en términos de violencia me parece apropiado. A lo largo de su ponencia denota un control que al inicio usted lo menciona como este problema cultural que nos hace ser violentos. Y usted habla también más adelante del pueblo con P mayúscula y del pueblo con P minúscula. Siento yo que es este pueblo con P mayúscula la fuente de ese control, por medio de, por ejemplo, lo que estaba mencionando el profesor ahora, del capitalismo salvaje, estos hábitos consumistas que ya se volvieron inherentes a nosotros y que ya casi son naturales. Ya el recién nacido se contamina de esta cultura ya sin nosotros pensar en que se la vamos a depositar a él. Entonces, ¿qué solución propone usted para que este pueblo de P minúscula se libere de este control que ejerce el pueblo con P mayúscula? Bueno, de entrada señalo que no es solamente Agamben que hace esa distinción, pueblo P mayúscula, P minúscula. Uno encuentra la misma distinción en el pensador argentino de origen, Ernesto Laclau, que también ha trabajado sobre la razón populista. Y la forma como se puede involucrar realmente el pueblo con minúscula en acciones que pueden conducir realmente a eficacia política que afecte al pueblo con P mayúscula. Eso es supremamente interesante, el tipo de proyectos pues que él ha concebido, pero señalo de paso igualmente para volver a hablar de Hannah Arendt, que efectivamente ella tiene una concepción supremamente interesante de la acción política. Ella es primero que todo crítica acerba pues de la democracia como el acto ritual de cada 4 años depositar un voto en una urna. Ella promueve justamente una idea de acción política que va en ese mismo sentido, y toma como ejemplo no solamente las palabras de Thomas Jefferson, que sostiene que es absolutamente absurdo conferir a los ciudadanos el derecho al voto cada 4 años si no se les confiere igualmente la posibilidad de llevar a cabo constantemente acciones políticas. Y ella ilustra justamente una acción política de tipo que Jefferson reclamaba justamente en los soviets que fueron originados durante la revolución bolchevique, que fueron creación espontánea justamente del pueblo con minúscula, ahí sí que con una minúscula bien minúscula. Definitivamente, pero bueno, es obvio que inventar un programa político pues no es propiamente hablando de mi competencia ni directamente de mis posibilidades tampoco, por distintas razones, pero pienso que sí hay mucho que se puede hacer. Indudablemente hay distintos movimientos sociales, se pretenden hacer cosas, es por supuesto muchas veces muy difícil modificar ese pueblo con P mayúscula, ¿no? Sobre todo cuando se encarna en ciertos
cargos absolutamente centrales, pues que inciden de una manera supremamente negativa. Pero lo que yo señalaría de todos modos es que no es tanto ese P, el pueblo con P mayúscula en el sentido, digamos, conspiratorio, ¿no? De aquellos que de alguna manera pues maquinan las cosas. Por supuesto que eso también existe. En otra conferencia, en otra parte, yo explicaba en mi opinión, pues cómo es de injusto tratar a Colombia de un país narcotraficante. Eso es absolutamente abusivo, absolutamente inaceptable. Eso no es el caso. La enorme mayoría de la gente no tiene absolutamente nada que ver. En cambio, es un país narcotizado, que es distinto, narcotizado por RCN, por El Tiempo, por, bueno, todas esas formas masivas de desinformación, que efectivamente producen esa modorra, la amnesia y todo lo demás que hace posible que las fechorías del pueblo con P mayúscula se sigan cometiendo. Entonces, como he dicho, pues, en otra oportunidad también alguien me preguntaba, pues entonces ¿yo qué hago? Yo dije, apague ese televisor. ¿Podríamos decir que estamos eternamente condenados a la violencia, que no hay ninguna otra alternativa? Podemos indudablemente seguir en la búsqueda de las soluciones dialogadas. Yo aplaudo que se está haciendo, por ejemplo, aquí ahora el proceso de paz, los diálogos en La Habana. Eso me parece que pues, es lo mínimo. Y el problema es de ver si esto se puede lograr a través de algún tipo pues de reconocimiento en últimas del origen pues de la lucha y pueda haber una forma de transformación de las relaciones fundamentales en el campo. Pues eso no es tan evidente que la sociedad de Fedegan ni de esta gente va a poder renunciar pues a sus aspiraciones de siempre, ¿no? Eso es muy complicado, pero pues vivirlo como una condena tal vez no, pero pues yo pienso que hay que tener más bien el sano y lúcido pesimismo freudiano, quien al final pues, de su carta pues a Einstein habla de la posibilidad de la formación de otro tipo de dirigentes, otro tipo pues de conductores pues de las naciones, de los grupos, etcétera. Pero él también dice que bueno, el problema es de que eso va a ser un asunto seguramente como de molinos que muelen tan lento que se va a morir la gente antes de que llegue el pan. Es bien difícil pensar en los periodistas que no son independientes como quienes puedan contribuir a mostrar otra cara en el país. A eso le agregaríamos que hoy en día hay contenidos históricos en los medios de comunicación que son contenidos manipulados y contenidos absolutamente falsos. Claro, si llegamos al ejemplo casi caricaturesco, si no fuera tan grave, diríamos que es un ejemplo de caricatura, que es Los Tres Caínes, pero lo vemos en todos los programas dramatizados, pasando por Tu Voz Estéreo, por las telenovelas juveniles. Vemos un modelo de país, un modelo de sociedad, un modelo político que es absolutamente manipulado. Y eso a mí me preocupa tremendamente, porque hoy en día el gran historiador en este país se llama Gustavo Bolívar, ¿sí? Que es el adalid de esa imagen del paramilitar bueno. Eso a mí me parece muy, muy peligroso. También, por ejemplo, conozco una obra que escribió un periodista antioqueño. Es una obra, es un libro que se supone que es la voz y son los ojos de la hija de Pablo Escobar, contando cómo fue ser hija de Pablo Escobar. El libro se llama Cierra los ojos, princesa, porque siempre le decía princesa. Y por ejemplo, hubo un momento en el cual yo estuve yo leí el libro, me impactó mucho un pasaje que les voy a relatar, no sé si sea muy largo, pero se los voy a relatar, porque me parece tremendamente peligroso.
Y después estuve en una charla que él dio y cuando se le cuestionó el motivo, o sea, la fuente de información para ese pasaje, él dijo que era su cabeza que lo había imaginado. La historia que él cuenta es la siguiente. La niña, en primera persona, relata que su papá jugaba con ella a que él era un mago y que él de pronto se escondía, hoy en día lo sabemos, se escondía en una caleta que había, un pasadizo que había en su apartamento, y empezaban a jugar y él, no sé si era con un micrófono o algo, le iba diciendo tibia, tibia, caliente, caliente, y de pronto él salía de la caleta y era el mago que había salido de la nada. Bueno, eso hasta ahí no importa. Lo grave es que una de las anécdotas que cuenta la princesa es que en alguna ocasión su papá estaba perdido. Entonces les dijeron que iban a ir a un paseo. Entonces llegaron a una finca campesina, durmieron ahí, y a la mañana siguiente, como ella era la princesa, él era el mago, entonces ella vio por ahí unos árboles y había un bosque encantado. Entonces ella dijo, este es el bosque encantado, voy a ir yo soy la princesa que va por el bosque a ver si aparece el mago, si aparece el rey. Entonces, que vio un árbol y que el árbol tenía como una cuevita dentro, como un hueco. Entonces que ella metió la mano, su pequeña mano de niña de 8 o 9 años, y cuando mete la mano siente algo suave, sedoso. Entonces, pero que eso algo sedoso está sosteniendo algo como duro. Entonces ella decide sacar lo que ve ahí, lo que siente ahí, y cuando lo observa lo sedoso era una bandera de Colombia, y que cuando quita la bandera se encuentra una espada y hace la descripción de la espada de Bolívar. ¿Cuál es la lectura de ese pasaje? Pablo Escobar y el M-19 estaban aliados, ¿cierto? Esa es mi lectura. Tan aliados, tan amigos, tan íntimos, que el principal secreto que tenía el M-19, su principal patrimonio era tener la espada de Bolívar, y se la dio a guardar a Pablo Escobar. Yo dije, Dios mío, esto es peligrosísimo, o sea, es una lectura muy delicada. Entonces yo le hice la pregunta, le dije, bueno, yo quiero saber, usted se supone que estuvo en Buenos Aires, que habló con la familia de Pablo Escobar, con el hijo de Pablo Escobar, con la viuda de Pablo Escobar, que reconstruyó esta historia, que se orientó, por usted es de Medellín, entonces de una comuna además, entonces tuvo muchas fuentes de información, que habló con Popeye, que es bastante mentiroso, etcétera. ¿De dónde saca usted esa versión? Tal vez no le voy a preguntar la fuente, porque uno tiene derecho a conservar la identidad de su fuente, pero ¿cuál es el origen de esa información? Y el tipo, en la mayor desfachatez del mundo, contesta, no, yo me lo inventé, eso fue una creación mía, algo así como un delirio que tuve y decidí escribirlo. Entonces, es mezclar en los textos lo real con lo falso. Yo no voy a decir con la invención, con lo falso. O sea, eso es un hecho histórico que uno no puede falsear. Entonces, a partir de ahí, digamos, si mucha gente leyera ese libro, que no creo que lo lean, ¿a dónde podría conducir esto? A que la gente ligue estos dos factores, a que se diga que la toma del Palacio de Justicia la financió y la hizo Pablo Escobar para quemar los expedientes, para que no hubiera extradición, cosa que jurídicamente nunca se ha comprobado. Y más aún, aquellas personas que se movilizaron hace 24 años, que han sido leales, que no han vuelto a delinquir, que han formado parte de la vida civil, independientemente de si nos gustan o no nos gustan sus ideas, de si nos gusta o no nos gusta su manera de gobernar en este momento, ejemplo, Gustavo Petro. Lo cierto es que nosotros no podemos incriminar a estas personas que han sido leales con este país por algo que puede ser producto de un texto aparentemente histórico. Es que este país tiene más de 4 millones de víctimas. Entonces, ¿cuál es el homenaje, cuál es el respeto por las víctimas cuando hacemos este tipo de supuesta reconstrucción histórica? Entonces, por supuesto, quienes estamos en esta misión de reconstruir la historia a partir del género testimonial, que es lo que yo trabajo, junto con la investigación periodística, estamos un poco nadando contra la corriente, porque El Clan de los 12 Apóstoles, el segundo libro más vendido en la Feria del Libro del 2011, el libro más vendido en no ficción,
5 ediciones. ¿Cómo puedo competir yo con ese libro exitoso, con una telenovela en lo que llaman el prime time? O sea, lo que antiguamente se llamaba el AAA. No hay punto de comparación, ¿sí? Entonces, si el día de mañana intentan crear una serie sobre Álvaro Uribe, por ejemplo, ¿sí? Mostrándolo como el gran prohombre, nos venden esa idea, ¿sí? Del gran ciudadano que salvó este país del comunismo y de la criminalidad, y yo ahí no puedo competir. Entonces esa es una labor muy difícil. Yo creo que durante más de 20 años yo labré una carrera que hace que la gente crea en mí, que si yo escribo algo, la gente sepa que eso es verdad. Entonces creo que la principal consecuencia ha sido quitar ese velo, en el caso por ejemplo de los 12 apóstoles, y que la gente sepa que lo que dicen esas 312 páginas es la verdad. Entonces me parece que esa es una consecuencia maravillosa, es una consecuencia increíble. Tal vez no es masiva, tal vez no son millones de personas que hayan llegado a esa conclusión, pero afortunadamente hoy en día, como le digo, gracias a los medios independientes, a periodistas independientes que dan las batallas en los medios tradicionales, la gente no solamente ha leído mi libro, sino que me han entrevistado mucho, mucha gente ha podido conocer lo que yo escribí ahí, gracias a esos muy buenos periodistas, muy éticos. Las redes sociales son espectaculares, yo adoro las nuevas tecnologías, tengo infinidad de amigos, de seguidores más en Facebook que en Twitter, y siempre estoy en comunicación con esos lectores, con esas personas inquietas que me escriben a través de ahí, que desde el punto de vista de la academia también he tenido una muy buena acogida. Entonces digamos que esa es la consecuencia principal, que me ha reconfirmado que ese es el camino a seguir, y que eso ha permitido que mucha gente más quiera hablar. Yo estuve en una audiencia de Justicia y Paz y había unos grandes jefes paramilitares ahí, y al final de la audiencia, fue una audiencia que duró como 3 horas, una audiencia más académica que otra cosa. Yo expliqué mi metodología de trabajo y expliqué los libros. Era la audiencia contra algunos paramilitares, entre ellos uno que se llama alias Julián Bolívar, que fue el que reconstruyó lo que quedó y armó las Autodefensas Unidas de Colombia en la zona de Antioquia, de Yarumal y alrededores, cuando los 12 apóstoles fueron aniquilados, presumo yo que por sus mismos creadores. Y entonces en la fase de preguntas y respuestas ellos me preguntaban muchas cosas, y al final, bueno, había, explico, magistrados, estaban los abogados, agentes de la Procuraduría, de la Fiscalía, abogados de las víctimas, o sea, era una audiencia grande, muy completa. Y al final yo, bueno, y en algún pasaje, este señor Julián Bolívar, que está preso en la cárcel de alta seguridad de Itagüí con Ernesto Báez y con otros de los grandes, y él manifestó en algún momento en su declaración que el libro lo habían leído con mucha atención los paramilitares en Itagüí, y después él empezó a explicar que cómo los 12 apóstoles habían sido aniquilados, y él había tomado ese lugar y había creado ahí pues un gran bloque, es el bloque norte de las autodefensas. Cuando ya iba terminando, entonces ellos hicieron algunas preguntas, y yo le dije a la presidenta del tribunal que si yo podía hacer una pregunta. Dijo, claro, con mucho gusto, por supuesto. Dije, señor Julián Bolívar, ¿me contestaría usted una pregunta? Entonces me dijo, claro que sí, doctora Bear, con mucho gusto. Entonces yo le dije, señor Julián Bolívar, usted ha dicho que en Itagüí ustedes leyeron con mucha atención mi libro El Clan de los 12 Apóstoles. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Todo lo que dice ese libro sucedió? Me miró y les dijo, señora Bear, señores magistrados, quiero declarar en esta audiencia que todo lo que dice el libro El Clan de los 12 Apóstoles sucedió.
Que lo diga el jefe paramilitar que asumió eso después, que conoció a toda esta gente, para mí tiene un valor infinito. Y luego cuando terminó la audiencia me mandó a decir con su abogado, si usted quiere en el proceso que le están siguiendo a usted por el libro de los 12 apóstoles, que yo rinda mi declaración juramentada en esa audiencia, con mucho gusto lo haré. O sea, que ellos, los responsables, digan que eso es verdad, para mí tiene un gran valor histórico sobre todo. Bueno, ahora, ¿cuál es la consecuencia nefasta? Es que hoy en día a los periodistas nos han llevado al banquillo de los acusados. Esa es una forma. O sea, una forma de perseguir a los periodistas, que en el fondo es una forma de acallar la verdad, es matarlos, perseguirlos, intimidarlos, violarlas, como en el caso de Ginette Bedoya, pero hacerlos echar de los trabajos, porque acuérdense que los periodistas no son ruedas sueltas, sino que trabajan en medios de comunicación cuyos propietarios son los grandes cacaos de este país. Pero otra manera es sacarnos de nuestro escenario. Nuestro escenario es el sitio de los hechos, o los sitios de los hechos, la realidad, la historia, el periodismo, ¿sí? Ese es nuestro escenario. Y nos llevan a unos sitios sórdidos, unas fiscalías por allá perdidas, a intimidarnos y a perseguirnos en el fondo, a callar esa verdad. Sí, yo creo que la universidad es un escenario idóneo, entre otras, no solamente por la posibilidad de tener un sitio seguro donde valoren el trabajo de uno, porque es que eso para mí es algo muy estimulante. El respaldo que yo recibo de parte de la universidad en la cual trabajo en este momento, que es la Universidad de Santiago de Cali, ha sido ilimitado, ha sido generosísimo, y eso le permite a uno seguir adelante, le permite a uno sentir que está en un escenario apropiado, pero sobre todo la posibilidad de contribuir con la experiencia propia o con la experiencia que tenemos los docentes a que los estudiantes enruten su camino, me parece que es fundamental. Por supuesto, los estudiantes sienten un temor que es lógico, es un temor que es válido, es un temor que es justificado a ejercer el periodismo como debe ser abordado, pero en la medida en que ellos ven que hay una experiencia, ven que hay una ética, ven que hay un miedo controlado, porque no es que el miedo no exista, creo que el ejemplo es fundamental. Sí, es que yo no creo en la objetividad periodística. Eso de que el periodismo debe ser objetivo, yo no lo creo. Yo creo que uno, cuando hace, por ejemplo, noticia diaria o cuando hace un registro de los acontecimientos, uno no le mete tanta subjetividad, porque para empezar no maneja adjetivos, maneja los hechos duros, sustantivo, verbo, complemento, pero muy frente a lo que está viendo. Cuando uno aborda ya otros géneros del periodismo, como son la crónica, el reportaje y la entrevista de fondo, no la entrevista para reconstruir, o sea, la entrevista de la reportería, sino la entrevista de fondo, juega mucho la subjetividad, juega mucho algo que yo denomino el punto de vista, la óptica, ¿sí? La forma como yo percibo una realidad. Eso es lo que en otros escenarios se llama la subjetividad. Eso es lo mismo, básicamente. Pero yo le llamo el punto de vista. Y creo que es ético plasmar ese punto de vista. Por eso yo, después de los hechos del Palacio de Justicia, decidí hacer algo que se llama el periodismo de autor, que no lo hace mucha gente. Hay gente que lo hace ya con mucha radicalidad, llamemos un pirri, ¿sí? Lo hace radicalmente, pero eso es el periodismo de autor. Gabriel García Márquez era un periodista autor. Cuando hacía periodismo, y no hablo de los años 90 o más para adelante, o de los 80, sino que hablo de los 50, hacía en El Espectador o en la agencia cubana, hacía periodismo de autor. Cuando uno lee un artículo de García Márquez que escribió en los años 50, que se llama El Chocó que todos desconocen, o que sí, algo así como El Chocó que todos desconocen, uno
siente a García Márquez hurgando en la realidad, una semana metido allá en pueblos del Chocó, contando cómo es ese departamento. Y yo a veces se lo pongo a leer a los estudiantes cuando veo que en el curso hay 2 o 3 chocuanos, entonces pongo esa lectura y quedan perplejos de ver cómo García Márquez dibujó un Chocó que es el mismo de hoy y que todavía todos desconocen, ¿sí? Entonces, después de los hechos del Palacio de Justicia, yo entendí que yo no podía seguir haciendo reportería para los medios, que yo tenía que hacer un periodismo de autor, que tuviera mi sello, mi óptica y mi subjetividad. He trabajado casi por 20 años en Univisión, en un programa que se llama Primer Impacto, y allí digamos que se privilegia mucho el periodismo de autor, por eso me gustó tanto. Allí cuando uno ve el informe, uno sabe quién lo hizo, sale la persona incluso, se le permite a uno exponer un punto de vista, y eso a mí me parece muy interesante. Y luego he trabajado siempre en lugares en los que se valora el periodismo de autor. VJ Movement, por ejemplo, hacemos documentales cortos y reportajes, y siempre es la voz del periodista y su forma de ver esa realidad, su forma de abordarla, de investigarla y de verla. Entonces, el periodismo de autor es más difícil que el periodismo genérico, porque el periodismo de autor asume una responsabilidad. Cuando uno ve, por ejemplo, el atentado que le hicieron a Ricardo, el miembro de la unidad investigativa de la revista Semana, uno dice, uy, lo identificaron, pero ahí no hay, o sea, uno después, o sea, los que sabemos quiénes trabajan en esos medios sabemos que hay un sello, y claro, las investigaciones que él ha hecho tienen un sello de autor. Hoy ya podría firmar todos sus artículos. Antes no había un sello de autor por la confidencialidad, por el secreto, para que los callos que él pisa no terminen siendo pues su cruz, ¿no? Pero por ejemplo, en medios como Semana, yo recuerdo que en alguna ocasión hice un trabajo que fue entrevistar a un delincuente de cuello blanco que se robó una plata de las cuentas confidenciales de las Fuerzas Armadas, metiéndose a los computadores del Banco de la República. O sea, fue el primero que hizo phishing en este país, y eso fue en los años 80, que se llama Roberto Soto Prieto. Entonces yo fui a Austria y lo pude entrevistar y pude estar con él un día, y cuando Felipe López, el director en ese entonces de la revista Semana, me dijo, listo, le voy a pagar tanto, yo le dije, usted y yo vamos a negociar. Me dijo, ¿y qué vamos a negociar? Le dije, mi firma. ¿Cuánto vale mi firma? O sea, de la plata que usted me va a pagar, yo le pago la firma. ¿Cuánto me cobra? Pero yo firmo ese artículo. Y es una de las pocas veces que en Semana, hoy en día, cuando María Jimena Duzán hace una entrevista o alguno así hace una entrevista específica, le ponen la firma, incluso ponen la foto. Pero en esa época yo fui la primera firma que apareció públicamente en Semana. Y fíjense que todavía no había tomado esa decisión, o no, ya había tomado esa decisión, claro, fue después de lo del Palacio. Para mí es fundamental la firma, porque es el sello, es la marca. Es lo que le dice a usted, es este tipo de periodismo, veré si lo creo, veré si no lo creo. Pero ahí lo que puedo esperar es una óptica específica. Y yo creo que eso es lo más ético que uno puede hacer, y eso es lo que contribuye sobre todo a que la gente sepa por dónde va el trabajo. Y junto con esa ética de la marca, del sello, creo que va también ese ejercicio que tiene que ser mucho más fuerte de investigar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si yo publico algo en Semana y no está suficientemente investigado, pues al que demandan esa semana, el que paga los platos rotos es Semana. Pero si está mi sello, allá termino yo en el juzgado, ¿sí? Entonces, creo que eso me obliga a ser mucho más incisiva y a ser mucho más estricta en los protocolos de investigación, porque eso tiene un protocolo. La opinión pública implicaría que yo estoy enunciando lo que se hace patente en términos de una entidad y por lo tanto de una unidad. Eso implicaría que hay un lenguaje común que rige
las diferencias individuales y que permita hablar precisamente en términos de una opinión pública. Pero no sé si existe realmente tal opinión pública, más bien creo que es construida. El juego es interesante, es hacer creernos que participamos cuando no participamos en realidad. Ahora bien, en los debates y en los procesos, no solamente en esto, en todos los procesos, hay dos cosas que entran en juego. Una especie de pragmatismo para resolver un acontecimiento que nos desespera. Entonces es un llamado a la razón. Y al mismo tiempo esos procesos son constitutivos también de intereses. Algunos se enuncian claramente y otros son disfrazados por la razón. De ahí que estamos en dos temporalidades constitutivas, que nos remite precisamente a lo que decíamos en relación con la cultura y la violencia, con la cultura y la pasión, con el logos y el pathos. Ethos. Hay que subrayar que no puede haber relaciones de poder más que en la medida en que los sujetos son libres. Es decir, si existen relaciones de poder a través de todo el campo social es porque por todas partes existen las posibilidades de libertad. La cuestión está en procurarse ciertas reglas de derecha, las técnicas de sí, el ethos que permitan estos juegos de poder jugar con el mínimo posible de dominación. Soy Vanessa Morente Parra, profesora de planta de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente. Soy abogada, me licencié en la Universidad Carlos III de Madrid y también hice allí mis estudios de posgrado hasta finalizarlos con el doctorado en Filosofía del Derecho. Y bueno, pues me dedico fundamentalmente a la bioética, de hecho doy clases de pregrado en esa materia y también en la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica en el posgrado de la Maestría de Filosofía del Derecho. Bueno, la bioética es una disciplina de muy reciente creación porque se creaba la redundancia en los 70 de la mano de varios médicos, concretamente de dos médicos estadounidenses, que son los que acuñan el término de bioética, aunque ya la corriente de pensamiento que está detrás de esa disciplina, bueno, se venía gestando, ¿no?, también en otras esferas, ¿no?, y de otras disciplinas. La bioética lo que hace es abordar la problemática del comportamiento humano con la biotecnología, con la biología en general, desde una perspectiva ética. En realidad supone una reflexión ética, una reflexión crítica sobre el comportamiento fundamentalmente del ser humano, como digo, con su realidad biológica y con la realidad biológica que le rodea, ¿no?, la realidad animal, vegetal y en general con la biodiversidad. Pero bueno, para mí, para lo que yo considero que sería una sociedad justa en términos bioéticos, en términos sanitarios, es aquella sociedad que da una cobertura sanitaria básica, suficiente, de calidad y, bueno, pues, y reparte satisfactoriamente los beneficios y las cargas. Es decir, si se llevan a cabo investigaciones o experimentaciones, que sea siempre buscando el bien común, utilizando una población en la que se rote, que no sea por ideología o posición económica o por sexo, ¿no?, que no se utilicen ese tipo de criterios, sino, como decía antes, un criterio de necesidad. El campo de acción de la bioética ha ido variando. Como explicaba anteriormente, la bioética es tridimensional, se mueve en una parte, bueno, más teórica, que esa está siempre presente, ¿no?, pero luego esas otras dos dimensiones, la bioética clínica y la bioética ambiental, han ido variando. En el momento en el que surge el discurso bioético, de la mano de Hellegers y de Potter, cobra mucha fuerza el discurso de la bioética clínica, ¿no? Preocupa mucho la reflexión ética sobre el comportamiento humano, las acciones humanas en el ámbito de la sanidad, la relación médico-paciente, en general la relación sanitaria, ¿no?
preocupan mucho los temas tradicionales, el aborto, la eutanasia, las técnicas de reproducción humana asistida, como decía antes, los trasplantes, etc. Y actualmente eso ha ido ampliándose, porque no se han olvidado los temas tradicionales, obviamente, se sigue debatiendo sobre ellos largo y tendido, pero sí que es verdad que la bioética ahora es una bioética más global, se ha abierto hacia un campo mucho más amplio, que como decía antes, es el ámbito de la bioética ambiental. Y aquí ahora lo que se potencia es el comportamiento del ser humano para con él mismo como miembro de una especie más, pero también para con los animales y para con el resto de seres vivientes, ¿no? Y sobre todo con la biodiversidad. Nos preocupa no solamente ahora nuestra supervivencia, sino la supervivencia de las generaciones futuras, ¿no? Eso anteriormente no se había dado, ese discurso no es que no exista. Podría existir, pero quizá fuera minoritario. Actualmente ha cobrado muchísima fuerza y podemos hablar de que la bioética actualmente es una bioética global, amplia y con un campo de reflexión bastante ambicioso. Bueno, el principio de autonomía obedece a una concepción liberal en la que se desarrollan mucho los derechos de primera generación, ¿no? Pues se han denominado primera generación, las libertades individuales. En ese ámbito, en ese caldo de cultivo jurídico, ético y jurídico, el individuo cobra toda su fuerza, todo su protagonismo y lo que le pide a los poderes públicos, también a los poderes privados, es respeto de su esfera íntima, privada, individual. Es como un espacio de no agresión, hay un pacto entre los poderes públicos y privados de respetar el espacio individual. Eso llega y cala, por supuesto, en el discurso bioético y se manifiesta en el principio de autonomía. Este principio de autonomía, ¿qué quiere decir? Bueno, pues como apuntaba antes, que el personal sanitario o en general los poderes públicos, privados, manifestados en el personal sanitario, en el ámbito, como decía, de la salud, debe respetar las decisiones de los individuos, ya sean estas al inicio de la vida o al final de su vida, ¿no? Como decía. Pero el alma, ¿qué es? Sin hablar de los antiguos, en este momento podemos decir que es la huella, el patrón, lo que hace una persona, una sensibilidad, digamos. Eso que encontramos en los seres queridos y que nos conocen, nos saben, sin que nosotros enunciemos una palabra. Hay un silencio también que es muy visible de lo que es la persona. Y la conversión es esto. Y se abre un horizonte, un espacio un poco desconocido, pero con ciertas herramientas. Hemos abandonado cosas. Y la experiencia de ese movimiento, hay algo muy Heráclito, nos convierte en un enunciamiento que puede ser juicioso o muy desordenado. Crisis, esto es. Y me preguntaban sobre la relación entre ética y crisis, la relación con el estoicismo. El estoicismo nace en la plaza pública, en la Ágora. Alrededor de la Ágora hay una cantidad de pórtico sobre esa plaza. Stoa, la palabra en griego, significa pórtico. Y esos herederos del intelectualismo socrático pues enuncia un vivir de acuerdo con la naturaleza. Obviamente la naturaleza, physis, para los griegos no solamente los árboles, podemos observar las bellas matas, los animales, las ardillas que pueden correr por aquí, hay muchas presentes en el campus. No es solamente las colinas y los horizontes, digamos, y nosotros lo podríamos entender como un paisaje romántico, pero no es nada de eso. Es, digamos, una experiencia cósmica, un sentimiento de una presencia de que el mundo es ordenado, vivo, y al mismo tiempo bello y trágico, y la consonancia de que uno habla el lenguaje del mundo, en tanto que uno es logos, es lo que hace al hombre, desde los griegos, hombre, la humanidad presente en nosotros, a diferencia de la animalidad, incluso de lo divino, de los bárbaros, es precisamente esto, logos. Logos, que significa razón, cálculo, que significa muchas cosas. La palabra se imita y esa es una experiencia misma de ese lenguaje que constituye al hombre en ese pensamiento antiguo. Esa consonancia del hombre con el macrocosmos gusta mucho a los estoicos, que proclama, como lo he dicho, un vivir de acuerdo con la naturaleza.
el calificativo que se acopla a ese vivir en la antigüedad define una experiencia filosófica. No se trata de vivir por vivir, sino que se trata de un arte de vivir, un arte de vivir bien. Se juzga el vivir que es desordenado, apasionado, se juzga una experiencia de lo bárbaro, de la barbarie. Y la barbarie son los otros, son los que hablan muy mal su propia lengua, desde Homero, que no hablan desde el logos, ¿sí? Y que por lo tanto no están escritos en la humanidad. Y los filósofos que se sitúan en esa experiencia de la conversión, digamos, en la crisis, son también críticos, no en el sentido común de la palabra crítica, sino en el sentido que encontramos en Kant, por ejemplo, que encontramos en los griegos, que encontramos precisamente en relación con esta noción de crisis. Una experiencia del pensamiento, si quieres, una experiencia de la razón, un juicio se emite. Y esos filósofos que son inquietantes en su conversión, en el momento de su conversión filosófico, al mismo tiempo no dudan en provocar una tipología de los caracteres humanos, a provocar distinciones. Y esa distinción, esa distancia, esa alteridad humana hace parte precisamente de esa experiencia estético-moral griega. Y todo esto en realidad no es algo que es confinado en Grecia y que sería propio de un momento cultural del cual estaríamos muy apartados. Todo eso también está presente en nosotros.